muchas gracias también a Fénix y al CELS por la invitación a participar de este número. A mí me tocó un poco bailar como con el más feo porque me propusieron que escribiera sobre la política de derechos humanos del PRO, o mejor dicho, sobre, bueno, si existe o no una política de derechos humanos del PRO, o de qué modo, en todo caso, el PRO se ha colocado, el PRO y Cambiemos, ¿no? El PRO como referente de la alianza de gobierno, que nos gobierna hoy a nivel nacional, cómo se ha colocado frente a la cuestión de los derechos humanos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo que Marcela mencionaba como agenda histórica, ¿no? Como la agenda más vinculada a los temas de memoria, verdad y justicia, pero que creo, y voy a intentar también hacer algún enlace o algún cruce con el impacto que ha tenido este posicionamiento del PRO en relación con esta agenda más histórica, en relación con otros temas de derechos humanos del presente. En primer lugar, quería decir un poco que, bueno, a contrapelo de lo que muchos podían suponer y siguiendo un poco lo que ha sido el derrotero de otras expresiones de la derecha política en el mundo, el PRO se interesó en la cuestión de los derechos humanos. ¿Qué significa que se interesó en esta cuestión? Por un lado, que esbozó una retórica propia, fuertemente deshistorizada y más bien inspirada en una tradición liberal moderna, digamos, de los derechos humanos. Creo que en este aspecto, en relación con lo que ha sido su propuesta en términos de política pública, o sea, cuál es la política pública asociada a esta retórica, todavía me parece que necesitaríamos tal vez un poco más de tiempo para poder evaluar si efectivamente aquello que el PRO resalta como características novedosas de su retórica y de su política pública tienen efectivamente algún impacto o no. Por ejemplo, la cuestión de el pluralismo cultural, ¿no? Este es un tema que el PRO destaca como una perspectiva propia que ellos traen, digamos, a la agenda pública en materia de derechos humanos. Pero a mí me interesaba sobre todo, y creo que el artículo se concentra más en esto, en pensar lo que yo creo que ha sido a donde el PRO ha orientado sus mayores esfuerzos, en realidad en relación a su interés por la cuestión de los derechos humanos, y que para mí se podría nombrar como algo así como su interés por gestionar la cuestión de los derechos humanos. Que en este país, como decía muy bien Gastón cuando habló, es una cuestión política nacional de primer orden. Entonces, creo que en este punto el PRO ha hecho una lectura de esto. Ha hecho una lectura adecuada, quiero decir, en relación a que efectivamente este era un tema de agenda política nacional de primer orden y que además también ha hecho una lectura de cuáles son las coordenadas o las condiciones preexistentes, digamos, con las cuales se encuentra en relación con esta agenda. Quería mencionar algunas también se mencionaron antes, pero una tiene que ver con una sociedad civil muy activa, esto que mencionaba Gastón y que es una característica distintiva, digamos, de la sociedad argentina, y además una sociedad civil muy activa en la que los organismos históricos de derechos humanos mantienen, por un lado, un lugar de referencia ética importante y que además están involucrados en la gestión de políticas públicas de derechos humanos. Por otro lado, un proceso consolidado de juzgamiento. Digo, ¿con qué se encuentra, no?
PRO cuando llega a gestionar la cuestión de los derechos humanos. Por un lado, una sociedad civil muy activa, con organismos de derechos humanos respetados, legitimados, y además activos también en términos de la política pública de derechos humanos. Por otro lado, con un proceso consolidado de juzgamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura y el compromiso de la mayoría de los actores políticos y judiciales con su continuidad. Por otro lado, con un socio electoral, la Unión Cívica Radical, ligado a antecedentes emblemáticos de este proceso, la CONADEP y el juicio a la Junta, por nombrar, digamos, los dos efectivamente más emblemáticos. Por otra parte, un acompañamiento social muy amplio, muy importante a la política de memoria, verdad y justicia, un reconocimiento internacional muy sólido al lugar de nuestro país como referente en el mundo en materia de derechos humanos, y además el precedente de un gobierno que había colocado los derechos humanos en un lugar central de la agenda política nacional entre el 2003 y el 2015. Entonces, este es un poco como el panorama a gestionar, ¿no? ¿Y qué significa gestionar en este punto? Para mí no implica solamente tomar nota de que esto existe, ubicarse en este escenario, conservarlo, administrarlo, sino también rearmarlo, reorientarlo, producir ajustes, quiebres. Creo que todo esto al mismo tiempo es un poco lo que yo quiero, a lo que me refiero con la gestión de la cuestión de los derechos humanos. Creo que un poco de todo esto es lo que ha venido haciendo el PRO durante este periodo de gobierno con este tema. Que optó por los derechos humanos, por un lado como un lugar de afirmación, muy al contrario de lo que por ahí muchos podían esperar, y al mismo tiempo como un lugar de disputa, que no solo le permitía legitimarse en el frente interno y en el frente internacional, sino que además le permitía diferenciarse del gobierno anterior, algo que ha sido, digamos, prácticamente una obsesión, ¿no?, discursiva, retórica de este gobierno, por lo menos durante sus primeros 2 años. Y para sintetizar un poco los ejes de lo que me parece, donde se concentró, me parece, los aspectos como de las gestiones que intentó hacer en este campo. Por un lado, en relación con la política de memoria, verdad y justicia, creo que ha habido como un doble juego de sostener y debilitar. O sea, el gobierno nacional prolongó algunas de las políticas que venían de gobiernos anteriores, no solo del gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores, el rol de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, toda la institucionalidad organizada en torno de la búsqueda de nietas y nietos apropiados, el trabajo estatal en torno de la restitución de restos de personas desaparecidas, las reparaciones económicas, las señalizaciones y los proyectos en sitios de memoria, los espacios de cogobierno en instituciones de memoria. O sea, hay una cantidad de políticas que vienen de muy distintas gestiones, algunas del gobierno de Alfonsín, otras del gobierno de Menem, otras del gobierno de Kirchner, pero que han ido conformando esto a lo que el PRO también se plegó y que se plegó nombrándolo como política de Estado, ¿no? Es decir, me parece que después de neutralizar a quienes al interior de su partido hubieran preferido seguramente dar vuelta a la página y mirar hacia adelante, el PRO termina alineándose con este concepto de política de Estado y planteándolo, al menos en su retórica, y creo que en muchos casos también en su política, como planteándose como una especie de gobierno de continuidad en este sentido. Uno puede ver también aquí quiebres, ¿no? Por esto decía de sostener y debilitar. También lo que se ha visto durante todos estos años y ha sido denunciado más de una vez, bueno, en los informes anuales del CELS, es el vaciamiento o el desfinanciamiento de muchas áreas y programas
con que contaba esta política de memoria, verdad y justicia en el Poder Ejecutivo. Por otro lado, la habilitación de actores refractarios al proceso, me refiero a familiares de militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad, a organizaciones de víctimas civiles de las organizaciones armadas, a quienes el gobierno recibió en reuniones oficiales y en reuniones oficiosas, y digamos, les habilitó un espacio público, el patrocinio también de debates que desafían, me parece, los consensos alcanzados en la sociedad en torno del rechazo del terrorismo de Estado y de la empatía con sus víctimas. Todas estas me parece que son algunas de las formas en que se ha expresado esta tensión entre sostener y debilitar. Por otro lado, otro eje que me parece que tiene que ver con la gestión de este tema es lo que el mismo secretario de Derechos Humanos en algún momento denominó, incluso públicamente, como deskirchnerizar los derechos humanos. Ahora, ¿qué significa deskirchnerizar los derechos humanos? Yo creo que básicamente alude en el discurso del PRO a dos cuestiones. Por un lado, corregir lo que ellos denominan el sesgo orientado al pasado de la política de derechos humanos del gobierno anterior. Y por otro lado, desalinear la política estatal de la alianza estratégica con los organismos de derechos humanos, que ellos también, que ellos han planteado en realidad como una alianza espuria en algún sentido, porque como una alianza ideológica, política, inadecuada para el rol, digamos, que los organismos de derechos humanos deben, según desde su perspectiva, sostener. Y, digamos, en esta línea el gobierno actual, por un lado, ha planteado que el kirchnerismo cerró la agenda de derechos humanos a la discusión de los años 70, siendo un tipo de ponderación entre diferentes políticas de derechos humanos que no correspondía, fomentando además el revanchismo, las diferencias al interior de la sociedad, y se plantea desactivar, ¿no?, este sesgo de diferentes maneras, pero bueno, me parece que me voy a extender mucho, sino, así que voy a tratar de ir abreviando. Pero bueno, una de las maneras tiene que ver, creo, con algo de lo que yo mencionaba antes, que es empezar a dar espacio o brindar atención oficial a algunos de los actores que para este gobierno fueron marginados durante el periodo anterior, justamente por esta lectura sesgada que hacía el gobierno anterior de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, recibe a los familiares de militares procesados y condenados, recibe todo esto forma parte de algún modo de esta política de deskirchnerización también, ¿no? Y por otro lado, esta insistencia o este énfasis también en una especie de impronta, ¿no?, ecuménica de los derechos humanos, en la invitación permanente, ¿no?, a la diversidad, al diálogo, a la este cambio modal, podríamos decir, también se acompaña con la insistencia en construir una agenda de derechos humanos que esté orientada a los problemas del presente. Esto en la retórica, ¿no?, quiero decir, del actual gobierno, y entre las prioridades enunciadas permanentemente por el gobierno respecto de cuáles son los problemas del presente en temas de derechos humanos, los más nombrados en el top, digamos, estarían pueblos originarios, migrantes, diversidad sexual, género, y una agenda nueva, sí, que habría que prestarle atención y seguir, la que está planteando el gobierno, que es la que tiene que ver con identidad biológica. Sería un poco largo explicarla ahora, pero me parece que es interesante ver qué va a hacer el gobierno con este tema, pero esta sí me parece que es una novedad. Habría que ver si se convierte en una novedad también en términos de política pública. Y el otro aspecto importante de la cuestión de deskirchnerizar me parece que tiene que ver con esto que yo planteaba antes, que es el interés del PRO en reemplazar la base social con la que el gobierno anterior construyó su política en esta materia.
Y en este sentido me parece que está bastante claro que este gobierno optó por, o sea, los organismos de derechos humanos ya no son los actores centrales para este gobierno del campo, sino que son un componente más, en todo caso, del campo de los derechos humanos, con el que el gobierno mantiene una actitud bastante oscilante, por momentos de confrontación violenta, por otros momentos de cierta contención o interés por mantener, digamos, cierta administrar de algún modo las relaciones sin que tampoco esto se le convierta como en un problema de Estado, ¿no? Me parece que en esta actitud oscilante es la que ha tenido, al mismo tiempo que ha intentado, yo creo que hasta ahora no se ve esto, no está logrado, habría que ver qué pasa en el futuro, pero trabajar con nuevas organizaciones, ¿no? De la sociedad civil, con instituciones religiosas, culturales, con algunos organismos internacionales de derechos humanos, como que empieza a conformar un nuevo entramado de interlocutores que pasan a ser los interlocutores privilegiados de esto que el gobierno plantea como un nuevo paradigma. Yo creo que es mucho decir, pero bueno. Y el punto que me interesaba para decir lo último y que se une con con este cruce más con los temas del presente, es que me parece que un efecto de esto que el gobierno plantea como deskirchnerización y recolocación de algún modo del lugar de los organismos, del lugar de la agenda histórica, del lugar del pasado en la discusión de los derechos humanos, viene de la mano con una recolocación del lugar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. A mí me parece que estos dos movimientos discursivos que plantea el gobierno están asociados. Y me parece importante tratar, por un lado, de seguir cómo se van planteando estas asociaciones. Yo en el artículo planteo algunas que me parece que han sido, que se han dado en este último tiempo. Y por otro lado me parece importante para tener en claro que la agenda histórica o la agenda de memoria sigue teniendo, me parece, un lugar importante en el caso de Argentina, y sigue siendo importante pensar como qué tipo de alianzas con la agenda de memoria o con la agenda del pasado hace falta tener para fortalecer, en todo caso, las luchas del presente, que son las que ocupan todo el resto del trabajo. Creo que en este punto, para el PRO, desanclar la agenda de derechos humanos de la historia, que es un poco su planteo, y sobre todo de la historia en la que se arraiga en nuestro país, implica también neutralizar sus principales inferencias críticas en relación con el presente, que me parece que tienen que ver justamente con la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior y la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. O sea, esto no surge en nuestro país de la nada, no es una agenda, ¿no?, incubada, es una agenda que nos viene del pasado, nos viene de nuestra historia y nos viene de nuestra experiencia. Y ahí me parece que hay un punto donde, es decir, al mismo tiempo que los organismos de derechos humanos y las organizaciones que están comprometidas con la construcción de políticas de seguridad y de defensa democráticas han mantenido durante muchos años una línea que me parece que es muy clara de deslindar mediante el proceso de justicia las responsabilidades que tienen que ver con el pasado de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y por otro lado sostener la necesidad del control civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad en el presente, ¿no? Esto que aparece como una agenda para nosotros complementaria e inescindible, el gobierno yo creo que la está intentando plantear hoy como una agenda, como intentando confrontar estas dos agendas, ¿no? Y denunciando, por un lado, una especie de caza de brujas de la sociedad sobre quienes detentan el monopolio de la violencia, planteando casi como que el control civil
el control civil de las Fuerzas Armadas y de seguridad en términos morales, ¿no? Como, bueno, tenemos que cuidar a los que nos cuidan, tenemos que confiar en ellos, no podemos prejuzgar por lo que hicieron otros en el pasado, a lo que están, ¿no? Este discurso como que, por un lado, rechaza el pasado, pero por otro lado lo trae, ¿no? para plantear que esta desconfianza de la sociedad civil que activa todas estas cuestiones vinculadas al control, en realidad habría que desactivarlas, porque en realidad esta es como una, digamos, esta desconfianza ha hecho caer como a la sociedad en una especie de estado de prejuzgamiento y de sospecha que tiene que ser superado para el PRO. Ahí a mí me parece que hay un punto como para pensar, y un poco el artículo termina con una pregunta que es, bueno, la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes del pasado, ya difícilmente reversible, y esto me parece que está bastante claro que el PRO también lo tiene claro. ¿Podría estar siendo manipulada en este momento para garantizar inmunidad en el tiempo presente? O sea, ¿cómo se están dando estas transacciones entre el pasado y el presente y cómo se juegan estos temas en las agendas del presente? Bueno, eso es un poco fin.